Como bien ha dicho, soy Ander, soy técnico de sistemas de montaje y product manager de prescripción y del departamento de prescripción. En este caso vamos a hablar de cómo optimizar nuestra instalación residencial con Nomotegra y con algunos consumibles nuevos y otros antiguos que ya teníamos. Y os enseñaré un poco pues toda la gama de residencial de Nomotegra, los kits que tenemos creados, etcétera, ¿vale? Entonces, este será el índice que tendremos en la presentación, una pequeña introducción de Nomotegra, después explicaré en detalle las soluciones de residencial coplanares, los kits que hemos creado para residencial con las ventajas que tienen y en general el tiempo que nos ahorramos con ellos, los otros kits que hemos creado que también están disponibles en la web y por último algunos casos de éxito de algunos de nuestros clientes. Vale, en primer lugar, explicar la marca Nomotegra, ¿vale? Nomotegra es una marca que comenzó en 2005 a diseñar sus propios sistemas de montaje con la marca Nomotegra, ¿vale? Es una marca que básicamente de lo que presume es del compromiso con la garantía, con la calidad, con la sostenibilidad. Entonces es una marca que fabrica todo en Europa, mayoritariamente en Alemania, y además tiene todo tipo de certificaciones, ISOs, etcétera, etcétera. Para el tema de la garantía serían 12 años tanto de producto como de anticorrosión, ¿vale? Después tendríamos, por un lado, el marcado CE, ¿vale? Lógicamente, como buena marca que fabrica aquí en Europa, pues tiene el marcado CE para todo el tema de poder comercializar por aquí. Y después, certificados Tube Reinal, ¿vale? Estos certificados tienen que ver con el tema de materiales, ¿vale? Con el tema también de los cálculos que se realizan con el software Solar Planet, ¿vale? Todos estos detalles están certificados con el Tube Reinal, ¿vale? Así que es muy interesante porque cualquier proyecto que realicéis con el Solar Planet pues viene certificado con el Tube Reinal y el informe es perfectamente válido para entregar a una dirección facultativa. Y después el ISO 9001, que sería un certificado de calidad, y el ISO 14001, que sería un ISO de sostenibilidad, ¿vale? Todo el dimensionado del Solar Planet, además de que es un software que es gratuito y que tenéis acceso todos los que necesitéis a este mismo, se basa en cálculos del Eurocódigo 1, ¿vale? Lo explico para que quede un poco claro, porque en España tenemos dos tipos de normativa. Tenemos por un lado el CTE y por otro lado el Eurocódigo, ¿vale? En este caso, como Nomotegra es una marca alemana, ¿vale? Utilizamos el Eurocódigo ya que es válido en toda la Unión Europea, ¿vale? Los cálculos son similares, utilizan unos coeficientes que son prácticamente, salvo las milésimas, son iguales, entonces al final son perfectamente válidos ambos de ellos. ¿Qué es importante para Nomotegra? Pues en primer lugar, sobre todo, que sea una estructura resistente y fiable, ¿vale? Aquí podemos ver operarios subidos encima de los raíles de Nomotegra que ya están instalados, ¿vale? Para pues, montar módulos, cableados, etcétera, ¿vale? Son unas instalaciones que si seguimos los pasos de las instrucciones de montaje y con los cálculos pertinentes del Solar Planet son perfectamente resistentes y fiables, ¿vale? Trabajan con unos coeficientes de seguridad elevados, entonces nos podemos fiar al 100% de que esa estructura, si se instala tal y como se dice en el manual de instalación, no vais a tener ningún problema en los 25 años de vida útil que tiene los módulos, por ejemplo, una instalación fotovoltaica. Después, otro de los principales factores de Nomotegra es la facilidad de montaje, ¿vale? La rapidez, es decir, la mano de obra que nos vamos a ahorrar con este tipo de estructura es elevada. Sobre todo, lógicamente, se nota el aumento cuando la instalación es más grande. ¿Esto a qué se debe? Básicamente al bajo el número de componentes, ¿vale? Luego lo veremos, pero en Nomotegra tenemos en todas las soluciones, digamos, pocos componentes, de tal manera que facilitamos tanto el hecho de la rapidez de montaje como el hecho del ensamblaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Después, en la parte de abajo tenemos diseño atractivo. Como podemos ver, todas las instalaciones de Nomotegra, luego veremos algunos casos de éxito, quedan estéticamente muy bien. Esto se debe principalmente a que el raíl de Nomotegra, digamos, las pinzas del raíl de Nomotegra, se pueden ir hasta el final del raíl. Es decir, podemos cortar el raíl al ras del módulo.
por lo que desde la parte superior no se vería el rail sobresaliendo. Además, tenemos algunos elementos estéticos que favorecerían mucho pues, lo que es el diseño atractivo de las instalaciones. Y por último, pero no menos importante, tenemos el cableado ordenado. ¿Vale? ¿El cableado ordenado a qué se refiere? Pues básicamente los perfiles de Novotegra, luego lo veremos, tienen forma de U, ¿vale? Con esta forma de U lo que permitimos es que el cableado de los módulos y de lo que se necesite, de la tierra o lo que se necesite, se puede tirar por dentro del rail, ¿vale? De esta manera no tenemos cables sobresaliendo por la parte de baja de los módulos y queda estéticamente bonito si nos asomamos desde la parte de abajo del tejado. Vale. Después, como antes he explicado, Novotegra es un sinónimo de garantía, de calidad, entonces todos los materiales que sacan nuevos y los materiales lógicamente que ya están en uso actualmente son testados en Alemania, ¿vale? Allí tienen sus propios talleres, sus propios túneles de viento y básicamente lo que hacen es realizar ensayos de tracción, ensayos para ver cuánta fuerza máxima resisten sus elementos, ensayos para ver cuándo se salen estos elementos, ¿vale? Todo eso está muy estudiado de tal manera que luego esos parámetros se introducen en el Solar Planet. Nosotros cuando hacemos un proyecto no nos damos cuenta de que detrás de todo ese proyecto hay una ingeniería detrás, ¿vale? Es decir, imaginemos que la pinza con una fuerza X se sale del rail, ¿vale? Pues esa fuerza ya está incorporada en el Solar Planet y si se supera esa fuerza de alguna manera con los cálculos que hemos realizado, pues el sistema nos saldría como en rojo y nos saldría una alarma, ¿vale? Un aviso, ¿vale? Entonces, por eso podéis estar muy tranquilos. Y después, los túneles de viento, digamos, ¿para qué sistemas se utilizarían? Pues se utilizarían para los sistemas que vemos en las imágenes, que serían sistemas de cubierta plana, ¿vale? En los que la aerodinámica es muy importante. Entonces, para disminuir considerablemente los lastres, lo que hacen es optimizar mucho los ensayos en el túnel de viento, de tal manera que conseguimos una instalación muy segura con el mínimo lastre posible, ¿vale? Entonces, al final es jugar un poco con esos parámetros para seguir optimizando los parámetros del lastrado y de esta manera pues, poder, por ejemplo, realizar instalaciones en cubiertas deck, que son cubiertas que tienen poca resistencia a la sobrecarga, ¿vale? Al peso. Y para este tipo de cubiertas, por ejemplo, estos sistemas son óptimos. Ahora vamos a explicar un poco las soluciones coplanares en la parte residencial, ¿vale? Ya lo conoceréis todos, pero bueno, lo menciono por si hay alguien que lo desconoce. Una cubierta de teja, normalmente aquí en España está formada por la teja, lógicamente. Debajo suele ir o bien pegada o con una espuma de poliuretano, con mortero, con lo que sea. Y en la parte inferior puede tener un aislante y en la parte inferior normalmente o tenemos bovedilla cerámica, que sería el típico rasillón, digamos. También podemos tener un forjado de hormigón, también podemos tener vigas de madera. Ya os digo, lo más común es el rasillón, pero también nos podemos encontrar con hormigón o con vigas de madera, ¿vale? Depende de lo que tengamos debajo, pues habrá que utilizar unos consumibles u otros, ¿vale? Luego lo explicaremos. Entonces, una vez tenemos ya esto claro, pasamos a ver la solución de Novotegra, ¿vale? La solución que más se utiliza aquí en España pues, es la solución típica del tornillo doble rosca, con los raíles, las pinzas, etcétera, ¿vale? Lo bueno que tiene nuestro sistema es que es ajustable gracias a los diferentes tamaños que tenemos de tanto de tornillo como del raíl. Las pinzas también las tenemos en distintos, tanto en negro como en color gris, para pues, ajustarnos a los distintos marcos de los módulos. Y luego, lo principal de este sistema, como he comentado anteriormente, es el montaje fácil y rápido gracias al bajo número de componentes, ¿vale? Y es que todo lo que veis aquí debajo son los componentes que necesitaríamos para realizar la instalación, ¿vale? En primer lugar, tendríamos el tornillo doble rosca. Es un tornillo con rosca de madera que lo tenemos en tres longitudes y en 2 diámetros, ¿vale? Las longitudes serían 200, 250 y 300 milímetros y luego tendríamos en la medida de 300 milímetros tendríamos métrica 10, o sea, diámetro 10 y diámetro 12, ¿vale? Luego, las tapas finales, ¿vale? Esto es lo que nos favorece la estética del conjunto, ¿vale? Como he comentado, se puede recortar el rail al ras del módulo. Entonces, con la tapa final lo que conseguimos es que no se vea el rail por el lateral. Además, nos evitamos este tipo de silbidos que puede producir el aluminio, el perfil de aluminio con el viento, por ejemplo. Incluso que se pongan avispas en el lateral del rail, ¿vale? Después también tenemos las pinzas intermedias y finales, ¿vale? Estas pinzas son unas pinzas que si las habéis probado encajan perfectamente en el rail C47, se pueden deslizar perfectamente, pero no se caen. Es decir,
lo tienes que mover a conciencia para realmente que se muevan. No, si inclinas el perfil no se mueven las pinzas por sí solas, ¿vale? Estas pinzas, como he comentado antes, las tenemos también en negro para estos marcos pues, full black, o sea, para estos módulos full black o con el marco negro. Después tenemos dos tipos de raíles, bueno, mejor dicho, tenemos tres tipos de raíles. Estos que se muestran en pantalla sería el C47 en versión aluminio normal y después tendríamos una versión actualmente de 220, aunque la idea es que cuando se acabe el stock de este reponer con el de 240, ¿vale? Ya que los módulos actualmente son de 1,13 de ancho, entonces pues con el de 240 lo que nos sirve es para instalar dos módulos, ¿vale? Es por esto por lo que la medida de 220 ahora se va a descatalogar y se va a venir con la medida de 240 para el uso normal, ¿vale? Pues el rail de 220 lo tenemos tanto en aluminio como en negro, ¿vale? Y después, por último, tenemos los conectores del rail. En la parte izquierda tenemos el conector de rail exterior, que lo que hace es, lo que nos da es una mayor robustez. Sin embargo, para instalaciones residenciales solemos recomendar el rail, el conector interior, porque es un rail que no se ve, ¿vale? Y que su instalación es más sencilla y además es más económico, ¿vale? Que también importa bastante en este tipo de instalaciones. Vale, algunas de los puntos fuertes de nuestro sistema de residencial serían, por ejemplo, el tornillo directo sobre el rail C. Es decir, nuestro tornillo va directamente conectado al rail debido a que este va troquelado por la parte inferior. De esta manera conseguimos que no haya excentricidad de la carga, ¿vale? Es decir, toda la carga se transmite a través del tornillo directamente, ¿vale? Esto digamos, mejora el momento flector que tendríamos, ¿vale? Porque si con la L típica que tienen algunas soluciones, pues lo que hacemos es añadir un momento flector a eso que perjudica a la carga, ¿vale? Pues en este caso va directo. Y después también, lógicamente, favorecemos la reducción de la cantidad de componentes y, por tanto, tanto del precio como de la rapidez de instalación. Después, una de las cosas que se querían explicar en este webinar serían básicamente la disponibilidad de los kits, ¿vale? Ya están disponibles en la webshop, los tenemos desde 1 a 6 módulos y básicamente lo que hacemos es, de alguna manera, facilitar la instalación, facilitar la compra al instalador final, ¿vale? Estos kits, quiero recalcar que no son kits que vengan en una caja, ¿vale? Sino simplemente son unos kits que de esta manera tú seleccionas, lo agregas al carrito y automáticamente te sale todo el listado de material que te va a venir incorporado, ¿vale? Y ese material es el que te serviría para instalar pues 1, 2, 5, 6 módulos, los que el kit compres, ¿vale? Y después también tenemos la pletina de contacto a tierra, ¿vale? Esto es un punto muy importante que muchos nos dejamos de lado, ¿vale? Con esta pletina que se coloca en la parte inferior de las pinzas, ¿vale? Garantizamos la equipotencialidad de la instalación. Es decir, básicamente lo que nos ahorra es el hecho de tirar el latiguillo por la parte inferior del módulo, ¿vale? Al final es tiempo que tardamos en utilizar el latiguillo y demás, pues de esta manera, con la utilización de esta pletina, que además es bastante económica, no necesitamos la utilización del latiguillo por la parte inferior del módulo para tirar el cable de tierra, ¿vale? Simplemente con la utilización de estas pinzas, o sea, de estas pletinas, en las pinzas intermedias, garantizamos, de hecho tenemos un certificado Tube Reynal también, que garantiza la equipotencialidad de la instalación y solo tendríamos que conectar el cable de tierra a lo que viene a ser el principio o sea, el rail de la instalación, del string, digamos. Y esta pinza próximamente, aquí veis que tiene una ranura completa, próximamente esta pletina va a venir incluida en las pinzas, en las propias pinzas. Entonces, de esta manera nos ahorramos el hecho de tener que introducirla en la propia pinza, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo práctico de lo que sería una instalación de Nomotegra, ¿vale? Tenemos la instalación, en este caso, como tenemos un rasillón en la parte inferior, ¿vale? Eso que veis de ladrillo, digamos, en la parte superior derecha. Como veis ahí, se ha introducido un tamiz y después el taco químico, ¿vale? Esto es lo que nos permite fijarnos a este tipo de bovedillas o de rasillones. Esto se debe a que es un material que es hueco, entonces necesitamos un continente, digamos, algo que sostenga el tago químico y que no se escape del mismo, ¿vale? Entonces, por eso se coloca el tamiz, ¿vale? Después se inyecta el tago químico y nos produciría esta bola que se hace en la parte inferior del rasillón. De esta manera nos garantiza una carga suficiente como para resistir las cargas de viento que se dan en una instalación coplanar.
¿Vale? Después tenemos los tornillos de doble rosca, que como he comentado tenemos distintas longitudes. Ahí faltaría, por ejemplo, la impermeabilización del tornillo, que se haría posteriormente una vez apretadas las tuercas. Después, en la parte inferior tendríamos los conectores de raíl, en este caso sería el exterior, ¿vale? Teníamos, pues, como he comentado antes, el exterior y el interior. Y luego el tema del cableado ordenado, ¿vale? Como podéis ver, el cable puede ir perfectamente por dentro del raíl, ¿vale? Porque por la forma de U que tiene, y de esta manera, pues, mejoramos la estética del conjunto. En la parte izquierda pues podemos ver la solución final. Aquí faltarían en este caso las tapas finales, ¿vale? Para que fuera ya una instalación perfectamente estética. Ahora vamos a explicar el tema de los kits para residencial, voy a explicar sus ventajas, cómo encontrarlos y demás. Vale. Las principales ventajas son la agilidad en los pedidos. Es decir, con este tipo de kits lo que nos ahorramos es tiempo de enviar al comercial, oye, dime qué material necesito para esta instalación, por favor, de teja. O dime, cuéntame o tal. Vale. De esta manera directamente vais a la webshop y veis, vale, pues necesito instalar 2 filas de 6 módulos. Vale, pues compro 2 kits de 6 módulos de cubierta de teja, los agregas al carrito y automáticamente se te añade todo el material que necesitas para hacer tu instalación con la estructura Novotegra, ¿vale? Luego también, otra de las ventajas que presenta estos kits es que viene el material justo incluido. Es decir, aparte de incluir todo lo que es el material, necesario para la instalación, vienen los raíles contados de tal manera que, por ejemplo, si tenemos una instalación de 3 módulos, podríamos utilizar un rail de 240 y uno de 220, digamos, ¿vale? O sea, podemos ver aquí en la imagen de los 3 módulos, podemos ver que hay un verde más oscuro y un verde más clarito, ¿vale? Este verde más oscuro sería el rail de 240 y luego se utilizaría medio rail de 220, ¿vale? Esto lo que hemos hecho los cálculos es para un módulo en 1134, con el ancho que tienen las pinzas más el ancho de los módulos, nos queda una solución perfectamente ajustada al rail que necesitamos, ¿vale? Con este rail de 220. Y lo que hacemos es ahorrarnos tiempo y dinero en este tipo de instalaciones, porque no tendríamos que cortar el rail al final, ¿vale? Entonces queda una solución perfectamente centrada en los módulos, sin salientes, y aparte nos ahorramos ese dinero del incremento de coste. Y la parte del tema del dinero es importante en este mes que estamos ahora, en octubre, y es el tema de los descuentos, ¿vale? Actualmente tenemos un descuento del 50% tanto en las pinzas intermedias grises como en los raíles C47 de 220, ¿vale? Esto lo que nos afecta directamente es al valor de los kits, es decir, un kit que incluye, por ejemplo, 6 módulos, que incluiría 2 raíles de C47 de 220, por ejemplo, pues ese material que estaba antes a X precio, pues ahora está a la mitad de precio y de esta manera conseguimos reducir considerablemente el coste de la instalación fotovoltaica, ¿vale? Y además, pues las pinzas intermedias, lógicamente, se utilizan para absolutamente todas las instalaciones, pues al 50% también conseguimos una mejora considerable, ¿vale? Para poder ajustar, porque sabemos cómo está difícil llevarse instalaciones, las residenciales aparte se las llevan unos pocos instaladores, pues de esta manera podemos conseguir un poco apretar el precio y a ver si conseguimos realizar la instalación, ¿vale? Por tanto, la conclusión principal de la utilización de estos kits básicamente es ahorro de tiempo y de dinero. Después tenemos la parte de cómo encontrarlos, ¿vale? En este caso tenemos la webshop de Baiwa, ¿vale? Tal cual, y tenemos aquí la parte de sistemas de montaje, ¿vale? Pues le clicamos a los sistemas de montaje y en la parte izquierda tendríamos el filtro de fabricante y el filtro de tipo de producto, ¿vale? Entonces el filtro de fabricante simplemente tendríamos que poner Novotegra y el tipo de producto tendríamos que poner kits. Y automáticamente te salen todos los kits que tenemos disponibles en Novotegra en la webshop, ¿vale? Después, el contenido que vemos en la webshop una vez entramos a uno de estos kits serían básicamente el hecho de la ficha técnica, ¿vale? O el desglose de material, como le dirían, ¿vale? Que aquí te aparecen, por un lado, los componentes de cada kit, ¿vale? Lo que incluye cada kit, y por otro lado te incluye tanto las ventajas como cómo iría el montaje en estos kits, ¿vale? Después tendríamos los componentes que saldrían ahí desglosados. Como he comentado anteriormente, no vienen en una caja propiamente, sino que lo que hacemos es facilitar al cliente, al instalador, el pedido, digamos, el hecho de hacer el pedido y que sea mucho más rápido y que pueda añadir a los pedidos pues, de inversores o de módulos, que pueda añadir la estructura directamente y que le llegue todo en el mismo pedido, ¿vale?
Después tendríamos documentaciones de los kits, de la estructura y pues certificaciones, algunos accesos a la web de Baiwa, o sea, de Nomotegra, por ejemplo. Y por último, tendríamos el tema de los consumibles, ¿vale? Los consumibles que necesitamos para la instalación, ¿vale? Esto es un hecho de que, bueno, pues conviene recordar que hay ciertos componentes, o sea, ciertas estructuras que necesitan sus propios consumibles para realizar la instalación, ¿vale? Este es el caso de las residenciales, por ejemplo, que siempre necesitan sus propios consumibles, ¿vale? En este caso, en la parte izquierda tendríamos Giambi, ¿vale? Giambi es un nuevo fabricante que hemos incorporado últimamente en el mes de septiembre, ¿vale? Y de este fabricante, ¿vale?, que se fabrica todo en Italia, tendríamos tanto el taco químico que está homologado para mampostería y para hormigón, que es para lo que lo utilizaríamos, ¿vale?, como el tamiz de plástico de 16 por 330, ¿vale? Este es el típico tamiz que se cortaría al ras de la teja para evitar que sobresalga, y de esta manera llevaríamos directamente el taco químico hasta el rasillón, ¿vale? Voy a explicar esto por si acaso no está claro o hay alguien que no lo tiene claro. Es decir, si tenemos vigas de madera, por ejemplo, en una cubierta, no necesitamos ni taco químico ni tamiz, ¿vale? Porque al final el tornillo tiene rosca de madera, entonces lo único que tendríamos que hacer es roscar el tornillo sobre la propia viga de madera, previamente haciendo un agujero sobre la propia viga, ¿vale?, para facilitar que entre el tornillo. Todo esto viene indicado en el manual de instalación, pero bueno, yo lo explico aquí para que quede constancia. Después tendríamos los casos de hormigón, ¿vale?, de forjado de hormigón, que necesitaríamos taco químico, pero no tamiz, ¿vale?, porque el hormigón, al ser un material que es macizo, ya nos hace de continente, digamos, del taco químico. Entonces, lo que tendríamos que vigilar con estos casos sería soplar bien el hormigón, ¿vale?, para que no se quede el polvo del hormigón dentro y que el taco químico se adhiera al polvo, ¿vale? Que se adhiera a las paredes es lo importante, ¿vale?, para darnos la carga que necesitamos. Y después tenemos los casos que tenemos rasillón, ¿vale? Que en estos casos pues utilizaríamos tanto el tamiz, porque al ser un material hueco necesitamos algo que contenga el taco químico, como el taco químico en sí, inyectado siempre desde la parte baja del tamiz para evitar que se nos haga una bola en la parte superior y que no baje el taco químico, ¿vale? Y luego directamente roscaríamos el tornillo. Después tenemos las brocas, ¿vale? Es una parte muy importante de las instalaciones de residencial, y es el hecho de tener una broca buena con la percusión recortada para evitar que con la percusión que tiene el taladro, ¿vale?, rompamos la teja. Es decir, se utilizaría la percusión, pero con la percusión recortada que tenemos. No serían las típicas brocas SDS que tienen una longitud bastante larga de percusión, para hormigón, por ejemplo, sino que serían unas brocas que están especializadas para mampostería, ¿vale? De esta manera evitamos que se rompa la teja. Y los tenemos en 3 diámetros, ¿vale? Los tenemos tanto diámetro 12, por si acaso tenéis hormigón debajo y tenéis que hacer la perforación de 12 de la teja, como de 14 por si acaso utilizáis un tornillo de 12, de diámetro 12, o de 16 por si acaso vais a rasillón, ¿vale? Tenemos los 3 diámetros en longitud 260, ¿vale? Y después, por último, tenemos el impermeabilizante Soudal, ¿vale? Es un impermeabilizante, un polímero que se aplica con una brocha que ya viene incluida sobre el propio tornillo, ¿vale?, sobre la propia arandela de goma y tuerca del tornillo y la parte de la teja. Y de esta manera garantizamos la impermeabilización de la instalación, ¿vale? De esta manera conseguimos una instalación muy redonda, ¿vale?, con todas las garantías de Baiwa. Y además, este impermeabilizante, lo bueno que tiene es que vienen 2 bolsas separadas. Es decir, si tenemos una instalación que nosotros estimamos que un bote de estos te puede dar para 32, 35 perforaciones, ¿vale?, de impermeabilización. Pues lo que conseguimos con separando las 2 bolsas es que si hacemos una instalación muy pequeña que no necesitamos tanta tornillería, no tenemos que abrir el bote y que luego se nos seque, ¿vale? Y podamos utilizar ambas bolsas para distintas instalaciones, ¿vale? Esto es un factor que consideramos que es importante. Otros kits que tenemos disponibles actualmente, los triángulos, ¿vale? Este tipo de instalaciones que tenemos en una cubierta plana, ¿vale?, que no sabemos qué material necesitamos para realizar la instalación, ¿vale? Pues nosotros os lo ponemos fácil, os decimos el material que necesitáis, ¿vale? Incluso si queréis un cálculo de lastres, también nos lo pedís al departamento de estructuras, ¿vale?, que posteriormente dejaremos en la descripción el mail. Y tenemos pues 2 tipos de kits, tanto kits para módulos en horizontal como para módulos en vertical. Como en España se instalan módulos
muy grandes, siempre, da igual las recomendaciones que hagas, que siempre se instalan módulos grandes, ¿vale? Pues en este caso los módulos siempre tienen que ir pinzados por el lado largo, ¿vale? Por tanto, los kits son distintos, es decir, el kit de módulos en horizontal incluiría solo los triángulos para poder utilizar las pinzas directamente sobre el propio triángulo, ¿vale? Y lo que es el kit en vertical, ¿vale? Que sería el que está en la parte derecha, incluye los raíles para poder pinzar también el módulo por el lado largo, ¿vale? De esta manera nos garantizamos que se puedan instalar módulos de hasta 2.278 milímetros de largo, ¿vale? Estos triángulos lo bueno que tienen es que son regulables, tienen tanto la opción de 15 grados, de 20, de 25 y de 30 grados, dependiendo de lo que os venga mejor, ¿vale? Si tenemos una instalación que es en alta montaña y tiene mucha carga de nieve, pues nos convendría darle una mayor inclinación para evitar que la nieve se estanque sobre los propios módulos, ¿vale? Sin embargo, si tenemos una instalación que nos interesa más darle menos inclinación o que tenemos una instalación que necesitaría, que hay mucha carga de viento, por ejemplo, pues nos conviene reducir mucho la inclinación al máximo posible para de esta manera reducir el lastre considerablemente, ¿vale? Luego estos kits también vienen con una barra, con una riostra que se colocaría en la parte trasera, que creo que lo podéis ver ahí en la parte de trasera de los módulos, ¿vale? Esta riostra se colocaría entre triángulo y triángulo. De esta manera lo que evitamos es que si un triángulo de los dos se mueve por el efecto del viento o por el efecto de, imaginemos que instalamos sobre grava estos lastres, se muevan o lo que sea, ¿vale? Pues de esta manera nos llevaríamos el otro triángulo consigo, ¿vale? De esta manera, digamos, se arriostraría el sistema, ¿vale? Y luego las pinzas son las mismas pinzas que se utilizarían en los sistemas estos de residencial. Por último, el conector de 2 niveles se utilizaría para instalar los raíles sobre los propios triángulos, ¿vale? Algunos casos de éxito de algunos de nuestros instaladores, podemos ver un ejemplo, por ejemplo, en este caso tendrían microinversores instalados, ¿vale? Sobre los propios raíles. Tenemos una pieza y una pletina que se colocan sobre los propios raíles en la parte interior y de esta manera podemos instalar el microinversor o el optimizador, en cuyo caso, sobre el propio raíl. De esta manera no tenemos que instalarlo sobre el marco del módulo, verificar que se cumplen las distancias de la garantía del optimizador, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, de esta manera podemos instalar directamente el inversor o el microinversor sobre el raíl y pues tenemos ya la instalación realizada, solo quedarían poner los módulos. Por otro lado, tenemos estas dos instalaciones que la verdad que estéticamente quedan preciosas. En este caso se han realizado con raíles negros, por ejemplo, ¿vale? Y lo que premia pues, principalmente es el tema de la estética. Como veis, son instalaciones que quedan muy limpias, sin el cableado por la parte de abajo. Ya os digo, son los instaladores normalmente cuando instalan este tipo de estructura dicen que es muy sencilla de instalar y además que estéticamente les queda una solución muy chula. ¿Vale? Y por último, el tema del Solar Planet, ¿vale? Consideramos que esto es una parte bastante importante de Nomotegra y es el hecho de que os damos un software que es gratuito para que lo utilicéis a digamos, a vuestro uso y disfrute. Y es decir, este software os registráis directamente, tenéis acceso a él, podéis diseñaros vuestros propios proyectos, podéis calcularos la estructura que necesitáis, podéis hacer, lógicamente, aparte de teja, podéis hacer chapa, podéis hacer cubiertas planas, podéis hacer instalaciones de todo tipo, ¿vale? Simularlas. Entonces, de esta manera obtenemos tanto un listado de material como lo que viene a ser el informe técnico, ¿vale? Que está certificado por Tube Reinal en base al Eurocódigo, ¿vale? Y es un software que es muy fácil e intuitivo. Y además, por si no tenéis muy claro cómo se realizarían las instalaciones o los proyectos en el Solar Planet, nosotros podemos tener acceso a vuestros proyectos si nos dais directamente, cuando guardáis el proyecto, si nos dais acceso o autorización a que lo veamos, luego nos podéis llamar, nos podéis enviar un mail y quedamos con vosotros directamente y os decimos, vale, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te ha fallado en el software? Y entonces abrimos el proyecto con vosotros y de esta manera vemos lo que está fallando, cómo podemos mejorarlo y etcétera, ¿vale? Por lo tanto, consideramos que es una herramienta que es muy buena para los instaladores para que lo utilicen directamente ellos sin necesidad de depender de un departamento que lógicamente cuanto más trabajo le quiten, pues mejor para el hecho de agilizar todo el tema de los proyectos y de entregar al cliente, etcétera, porque sabemos cómo andamos aquí, que vamos con muchas prisas en este país, entonces pues lo mejor es que lo podáis realizar vosotros y si tenéis alguna duda, pues directamente nos consultéis.
Aquí os dejo algunos enlaces de interés, ¿vale? Os compartiremos posteriormente la presentación para que tengáis acceso a ella y aquí podéis entrar pues, a la webshop, al canal de YouTube de Baiwa y también a la página web de Nomotegra, ¿vale? Que ahí salen mucha información de las soluciones que tenemos, si sacamos nuevas soluciones, etcétera, etcétera. Muchas gracias por mi parte. Si tenéis cualquier duda, aquí estamos para resolverla y hasta el próximo webinar. De momento no tenemos en el chat ninguna duda. Vale. No sé si Ana, queréis, pero he visto que has levantado la mano. Si quieres, abre el micro y coméntalo. no sé si tiene algún problema con el micro. Si no, incluso lo podrías escribir por el chat si tienes cualquier pregunta o lo que sea. Vale. Veo que no hay preguntas por el momento, así que de todas formas dejo el mail nuestro del departamento en la parte del chat, ¿vale? Por si acaso queréis consultar algo. Ah, vale. Se pueden instalar varillas de métrica 8 en vez de las de métrica 10 que traen los kits. No recomendamos instalar varillas de M8. Depende un poco de la instalación que tengáis, ¿vale? Si es una instalación que tiene poca carga de viento, poca carga de nieve, etcétera, se podrían llegar a instalar varillas de métrica 8. Sin embargo, todos los fabricantes trabajamos con métrica 10 porque sabemos de que hay instalaciones que tienen mucha inclinación y entonces una métrica 8, el acero lógicamente tiene bastante menos resistencia que en una métrica 10. ¿Vale? Entonces es por esto por lo que directamente se ofertan métricos 10 para evitar este tipo para que sea más universal, digamos, la solución. En algunos casos se podría, pero lo recomendable es utilizar el métrico 10. Pregunta Paulo, ¿qué longitud tenemos disponible para las varillas roscadas? Tenemos de 200, de 250 y de 300 milímetros. ¿Vale? Que es un poco lo que se ajustaría a los recubrimientos que hay tanto en España como en Portugal. ¿Vale? Sin embargo, hay casos, por ejemplo, en Pirineos o tal, que tienen mucho aislamiento, entonces con una varilla de este tipo no llegaríamos. Pues en estos casos yo lo que recomiendo es utilizar una varilla que sea algo más, una varilla métrica normal de metro, que la corten a la medida que necesiten y pues de esta manera pues podemos adaptarnos al aislamiento que tenemos. Hay que tener cuidado con eso, lógicamente, porque no puedes poner una varilla muy larga de medio metro porque al final puede tener peligro de que flecte y que se rompa. Os dejo ahí el mail del departamento por si tenéis cualquier duda, cualquier solicitación. También tenemos varillas roscadas para cubiertas de chapas, son igualmente M10. Sí, también tenemos varillas roscadas para chapa. Bueno, normalmente no se utilizan para chapa, pero son tanto para lo que viene a ser sándwich, se pueden utilizar en chapa también. Lo comento porque tenemos distintas longitudes y en base a la distancia que tengamos entre la parte superior entre la parte de la donde queda la arandela del tornillo y la parte de la correa, ¿vale? Si salvamos esa separación, pues tenemos distintos tornillos, ¿vale? Entonces tenemos lo que vienen a ser tornillos para rosca de acero, digamos, que lo que harían sería una preperforación sobre la correa, ¿vale? Dependiendo del grosor de la correa habría que utilizar pues un diámetro 6,8, un diámetro 7, 7,2. Viene el manual de instalación del fabricante de Nomotegra en este caso, ¿vale? Y son métrica 10, correcto. Tenemos longitudes de 140, 185 y 220, ¿vale? Para salvar los distintos aislamientos que puede tener, por ejemplo, un panel sándwich o un fibrocemento, por ejemplo, si tuviéramos unas correas de acero por la parte inferior. Vale. Pues Eduard, si no hay más preguntas, Pues hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias, Ander. Y nada, lo dicho, colgaremos el webinar en YouTube y lo podéis consultar. Y cualquier duda al mail que ha puesto Ander de estructuras.
Vale. Hasta otra. Muchas gracias.